Buenas noches a todo el auditorio que nos escucha. Para dar mi punto de vista, tengo que recordar cómo llego a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque me pasa el mensaje un compañero cuando me encuentra en la escuela llevando a mis hijos a la escuela y me ve que andaba yo tomado y me dice, ¿sabes que hay un lugar donde te pueden ayudar? Alcohólicos Anónimos. Y yo le digo, no, pues es que mañana pongo pretextos, ¿no? Porque yo decía que todavía yo podía controlar mi forma de beber, ¿no? Cuando yo realmente venía yo cayéndome ya a la hora de la salida yendo por mis hijos, ¿no? Y para mí era un sufrimiento, ¿no? El pasar esas torturas del alcoholismo, pues esas noches cuando yo no dormía, con vómitos. Y recordar esa parte, cómo me sentía yo con ese malestar. Y al otro día le hago caso al compañero y me lleva al grupo, en donde yo llego por primera vez y me brindan un aplauso y me dicen que es un lugar en donde me van a ayudar, ¿no? Y me empiezan a hablar que es una enfermedad, cuando yo pensaba que era un vicio. Yo decía que era vicioso, y ahí me hablan de una enfermedad, de alcoholismo. Y al escuchar las experiencias de mis compañeros, empiezo a ver que realmente no era el único que venía yo sufriendo esos estragos del alcoholismo, ¿no? Que habían otras personas que venían sufriendo igual que yo. Para eso me tengo que recordar esas partes donde yo andaba vagando los escuadrones, en donde ya me había yo denigrado. ¿Por qué? Porque dormía en la calle, porque en mi soledad lloraba, porque había angustia, porque tenía miedo. Y tengo que recordar esa parte, ¿no? Cómo era un sufrimiento, pues, el aislarme de mi familia. Cuando yo llegaba a mi casa, todos estaban contentos y llegaba yo y se callaban. Yo ya no podía estar en mi casa porque ya se apagaba esa sonrisa de mis hijos. Y venía yo sufriendo esos estragos de ese alcoholismo, en donde yo ya venía yo acarreando muchos problemas en el trabajo. Estaba yo perdiendo mis clientes, estaba yo perdiendo mi dignidad, porque ya me veían tirado, porque ya no tenían esa confianza en mí, porque ya la sociedad me señalaba que ahí viene el borracho, ahí viene el alcohólico, y a mí como me taladraba esa parte, ¿no? Porque decía, yo no soy alcohólico, cuando realmente ya había yo hecho muchas promesas, le había yo prometido a todo el mundo que ya iba yo a poder dejar de beber y no me era posible. Cuando yo llego a la agrupación y me hacen ver que tenía yo un problema serio, que no podía yo dejar de beber, para eso me invitan a hacer un proceso de 12 pasos, unas experiencias, unas escrituras, en donde yo fui a conocerme, en donde yo llego a escribir parte de mi vida, en donde me doy cuenta que había síntomas más profundos de esa niñez, en donde yo me vengo a dar cuenta, donde yo venía sufriendo desde una niñez, ese aislamiento en donde pude percibir de que había soledad, había tristeza en un niño, había abandono, en donde por medio de esas escrituras me doy cuenta parte de esa ansiedad que yo traía, que yo tenía que refugiarme en el alcohol porque me daba valor, porque ya no tenía yo ese miedo, porque de esa forma yo apagaba esa ansiedad que traía. Había que conocerme para darme cuenta
de esta parte en donde yo decía, ¿por qué no puedo dejar de beber? ¿Por qué yo cuando tomo una cerveza me la tomo de a jalón? Y yo sentía que no me gustaba la cerveza, pero yo la tomaba. Y esa pregunta siempre me la hacía yo, ¿por qué? ¿Por qué no puedo convivir con los demás? ¿Por qué me aíslo? ¿Por qué llego a mi casa y siento esa ansiedad de no querer entrar a mi hogar? Porque prefería yo irme con los amigos, porque ansiaba yo esa botella, porque la defendía a capa y espada, que yo decía que yo iba a poderla dejar cuando yo quería, porque decía que yo trabajaba. Al ver esa parte, me empiezo a dar cuenta de ese problema que yo traía. Y el ver esta parte me hace darme cuenta, el haberme conocido. Ese comité me hizo ver parte de mi vida en donde yo me di cuenta que sí se podía dejar de beber, pero había que trabajar, que hacer una catarsis para sacar esa parte que yo muchas veces lo escondía a través de una botella, porque yo en mi soledad, yo ahí con los amigos les invitaba para contarles mis problemas, les pagaba una cerveza con tal de que me escucharan, y ahora en el grupo me escuchan sin pagar, sin tomar una cerveza. Hay unos compañeros que me motivan, que me dicen, tú vas a poder, que a este lugar es donde vas a dejar de tomar. Tengo pocas 24 horas, pero voy saliendo adelante, porque sé que hoy tengo que estar vigilándome yo, porque me han ayudado, porque las personas aquí me han fortalecido, porque ya no siento esa ansiedad, ¿no? de esa ansiedad que yo siempre traía, de decir, yo quiero una botella, quiero una cerveza, porque había dolor. Y al haberme conocido me doy cuenta de cuál es esa ansiedad. Y hoy me detengo pues a decir que necesito la botella. Hoy me empiezo a integrar en mi familia. ¿Por qué? Porque nuevamente hoy veo ya a mis hijos, hoy veo ya su alegría. Para eso tengo que darme cuenta de cómo ya había yo pasado el abandonar una familia. Anteriormente había yo abandonado una familia, y cómo nuevamente volví a tener otra familia, en donde en esta ocasión pues puse de mi parte, ¿no? ¿Por qué? Porque Alcohólicos Anónimos me enseñó a vivir, me enseñó a ver esta parte en donde yo tenía que dar esa felicidad a mi familia, en donde estaba yo desperdiciando el tiempo en la botella, cuando había que ver esta parte de la familia. Todos los hijos me señalaban, me decían, ahí viene papá, ahí viene borracho, y tenían miedo. Y hoy cuando llego a mi casa, papá, y me hablan, me abrazan, y eso es lo que me ha regalado esta agrupación de Alcohólicos Anónimos, en donde puedo integrarme a mi familia, a la sociedad, que hoy me empieza a tener confianza, que nuevamente vuelvo a recuperar ese lugar que había yo perdido, ¿no? Entre la sociedad. Hoy lucho por esa parte, ¿no? De día con día de no llevarme la copa. Hoy lo que prometo, pues trato de cumplirla, porque de esa parte es lo que estoy aprendiendo en Alcohólicos Anónimos, el poder decir, sí se puede dejar de beber, sí se puede cumplir en lo que tú dices, porque todo eso había yo perdido el respeto de la sociedad, y hoy me lo estoy ganando, hoy empiezo a recuperar, a integrarme a la sociedad. Nuevamente los clientes empiezan a agarrar confianza,
Hoy sé que hay un lugar en donde puedes dejar de beber, que es Alcohólicos Anónimos. Yo milito en el comité de los 12 Pasos, en Las Moras, en San Antonio de la Cal, en donde se hacen unas escrituras, en donde vas y te conoces realmente, te conoces en tu vida y hoy puedes encontrar esa solución conociéndote, porque de esa forma te das cuenta por qué tomabas, por qué había esa ansiedad, ese miedo, esas frustraciones que traía uno. Eso es parte de lo que yo puedo opinar de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Felices 24 horas.